noches, amigos, bienvenidos a Por Nuestra Gente, hoy domingo 6 de noviembre. El tema que vamos a tratar a continuación es importantísimo para todos, en especial para todas nosotras las mujeres. Empezamos con este dato: el Perú perdió 13 puestos en el ranking de la igualdad de género en solo un año, a pesar de que la mayoría de países en todo el mundo han mejorado gradualmente en cuanto a la paridad de género. Todos estos datos los tenemos según el Índice Global de Brechas de Género del Foro Económico Mundial, que fue presentado en Nueva York. Tenemos la grata visita de la ministra de la Mujer, la señora Ida García Naranjo, que en otras oportunidades también ha estado con nosotros hablando de temas muy importantes, especialmente al inicio de su gestión. Ministra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy amables por esa invitación al programa y un saludo especial a todas las mujeres y caballeros que nos escuchan. A todos y todas, como se dice. A todas y a todos, por supuesto que sí. ¿Qué le dice esta cifra tan desalentadora, ministra? Bueno, hemos retrocedido lo primero, 13 puestos. Claro que sí, que es dramático. Entonces tenemos claro que resolver la inclusión no es lo mismo que resolver la igualdad de género. Son enfoques diferentes. Y ese es un tema que nos tiene que ayudar a reflexionar. Indudablemente es fundamental hacer un trabajo no solamente por reducir la pobreza, que ese es el sentido del MIDIS, sino tenemos que resolver el tema de la brecha de inequidad de género. El objetivo nuestro es cerrar esas brechas. Este informe, que hace la compilación de los datos desde el año pasado, que se acaba de presentar, efectivamente nos dice cómo nuestro país ha retrocedido 13 puntos. 13 puntos. Y se refiere a 3 puntos fundamentalmente, a 3 elementos y a 3 factores. Uno, la brecha política es mayor, hemos retrocedido. 2, la brecha de salud es mayor, hemos retrocedido. Y 3, la brecha de educación. Tenemos acá 3 temas que son fundamentales, y por supuesto que es así. Quizás a veces no tomamos conciencia exacta, pero por ejemplo, en el Congreso anterior nosotros teníamos 28% de presencia de mujeres congresistas. Estamos hablando de la gestión anterior. Del periodo efectivamente comprendido entre el 2006 y el 2011. Teníamos 28%, que eran 33 mujeres congresistas. Actualmente, indudablemente, nosotros hemos retrocedido de manera muy significativa. Tenemos 21 mujeres en un Congreso más grande, de 130, por supuesto, ¿no? Y efectivamente tenemos, 27 mujeres, lo cual representa el 21%. Solo en la brecha de inequidad de género en materia política hemos pasado del 28% al 21%. Esta es una cifra, por supuesto, alarmante. El Perú había logrado estar en el rating y en el ranking más importante, efectivamente, en los años anteriores, y esto ha significado un nuevo retroceso. Claro. ¿Hay cosas que hacer en ese sentido? Por supuesto que sí. ¿Pero qué pasó, ministra? ¿Qué es lo que ha pasado que hemos retrocedido tanto, teniendo en cuenta que Bolivia, que por lo general no estaba muy bien en estos temas, inclusive ha subido, ha mejorado su posición? Tiene que ver indudablemente con que el 30% de la cuota de género es aplicada en general hacia el final de la lista, y no en el tercio superior, está ubicado en el tercio inferior. Eso hace que mujeres no estén en los puestos preferentes, y logran salir con alta votación gracias al voto preferencial, algunas de ellas porque son más conocidas públicamente, porque tienen un nivel mayor de economía e invierten económicamente muchísimo más. ¿No? Que puedo hacer mi campaña, me pueden tomar fotos, etcétera, y salir en los medios. Sí, salir en los medios, contratar televisión, contratar radio. Publicidad. Y eso es una situación bastante crítica, porque cada vez hay menos mujeres que acceden a esas posibilidades. Se ha generalizado una presencia mayor de mujeres con menos recursos. Sin embargo, esto a su vez va a significar menos posibilidades. ¿Esto tiene solución? Por supuesto que tiene solución. Tenemos que hacer modificaciones legales. Por ejemplo, nosotros queremos plantear 2 nuevas iniciativas. Sabemos que se discute hoy día la eliminación del voto preferencial. Eso es preocupante, porque eso afectará la representación femenina. Ahí la única posibilidad es indudablemente que haya la ley de la alternancia, es decir, que las listas bloqueadas y cerradas, porque al no haber voto preferencial, las listas van a ser cerradas y bloqueadas,
tendrían que tener una nueva norma que se llama en el mundo mandato de posición y que es más popularmente conocida como la ley de alternancia, es decir, un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer, en todas las listas que se presenten, que van a ser bloqueadas o cerradas. Esto significará que si entran 16 parlamentarios de una bancada determinada de un partido, 8 serán mujeres y 8 serán varones. Y si ingresan de otro partido, es decir, hoy día hay varios partidos en el Parlamento, es decir, la mitad de las mujeres de Gana Perú serían mujeres, la otra mitad serían varones. En el caso de Fuerza 2011, la mitad serían mujeres, la mitad serían varones. En el caso de Alianza por el Gran Cambio, la mitad serían mujeres, la mitad serían varones. Que ahí sí estaríamos hablando de una paridad importante. Efectivamente, que responde a la población, en donde, digamos, hay una población paritaria, es decir, más bien en el Perú somos la mayoría de las mujeres, o sea, el 50.3% de la población es femenina, y esto sería, digamos, una gran posibilidad, ¿no? Pero, en tanto se discute la suspensión del voto preferencial. El voto preferencial ha sido favorable a las mujeres. Si no existiera voto preferencial, no habría salido ninguna. Porque si esas listas cerradas fueran cerradas y bloqueadas, por supuesto que las mujeres serían siempre colocadas a la cola, como son en las municipales y en las regionales. Recordemos que a nivel provincial, solo el 2% de las mujeres ocupan un cargo de alcaldía, y a nivel distrital, un 3%, porque ese tercio está colocado al final de la lista. Si esto sucediera, quitando el voto preferencial del Parlamento, no solamente tendríamos pues 21%, nos disminuiríamos a 5, 4, 3%. Y eso sería peor, más dramático todavía. Claro. La situación de la mujer, ministra. Hay algunas personas que han llegado al Congreso que realmente, mujeres, algunas, no están muy preparadas para tener este cargo tan importante, esta responsabilidad tan importante. ¿Cómo ve usted la situación de la mujer actual en nuestro país? Pero antes que nos conteste, tenemos una pequeña pausa. Claro que sí. Volvemos en Por Nuestra Gente con la presencia de la ministra de la Mujer, la señora Aida García Naranjo. Estábamos hablando sobre la desigualdad de género, con datos muy importantes sobre la situación de la mujer en el plano de las autoridades locales, unas estadísticas que nos acaba de mencionar la ministra. Pero estábamos también un poco pendientes de la pregunta que le hice, ministra. Claro que la sí. Situación de la mujer en el Perú. ¿Estamos preparadas realmente para ocupar o para postular, por ejemplo, al Congreso, a la presidencia? Por supuesto que sí, porque el pensar que eso no es así nos haría suponer que los hombres sí lo están, y decir que nos gobiernan los más capaces. Sí. Y yo particularmente no creo eso, ¿no? Tenemos cantidad de ejemplos que podríamos poner de hombres que en realidad tendríamos que decir que no son capacitados, que no tendrían que estar en el Congreso. Esas personas valiosas no están. Porque hay una animadversión contra la política, ¿no? Y esto es un tema muy crítico, de que nadie quiere ser político. Es decir, los mismos políticos que ocupan cargos de políticos se la pasan diciendo no soy político, soy un técnico. Porque hay una animadversión contra la política, y tenemos nosotros pues un sistema que busca desprestigiar también permanentemente la política, que no se quiere invertir en más democracia, que no se quiere resaltar el valor que dentro de una democracia implica, digamos, la política, y porque indudablemente también tendría que haber una carrera política, tendría que haber una escuela superior, digamos, la católica tiene, digamos, una escuela de altos estudios y una escuela de gobierno. Nosotros necesitaríamos indudablemente una preparación, pero no me referiría solo a las mujeres, me referiría también a los varones, porque nosotros estaríamos pues suponiendo que nos están gobernando los más capaces, que son los varones, y que solo las mujeres requerirían de capacitación, y por supuesto que siempre no es así. Claro, entonces, en realidad yo sí creo que tendría que haber una carrera política, sí creo que tendría que haber una escuela superior de gobierno, sí creo que se tendría que pasar por experiencias previas antes de ocupar cargos tan importantes, ¿no? Sin embargo, la ley dice pues que para ser candidato al Parlamento basta con ser mayor de edad. De edad, ¿no? Peruana y de tantos años. Por supuesto que sí, entonces no hay ningún límite, ¿no? Pero
hay que estar preparados también para ello. Por supuesto que sí, es una necesidad, y esto lo podemos ver sistemáticamente cuando vemos el conjunto de las transmisiones y el conjunto, digamos, de la clase política. Eso hace que muchas personas no quieran participar en el escenario de la política y que prefieran dedicarse a la actividad en general, empresarial, comercial, artística, educativa, científica, académica en general, ¿no? Pero la responsabilidad también son de los políticos de antes, ¿no? Donde realmente no han dejado muy bien parada la política con todos los escándalos y problemas que ha habido, ¿no? Entonces un poco como que la gente dice, te metes a la política, ¿por qué? Por algo, por plata, etcétera. Indudablemente que sí, lamentablemente no está bien visto porque justamente tenemos un sistema político y un sistema electoral en donde en general también se privilegia pues la economía para ser político. Entonces se compran los puestos, se compran las curules, se compran los sitios, se compran las ubicaciones, y esto se constituye pues en un problema porque no estamos ante personas que quieran servir a la patria, sino servirse del cargo, ¿no? Entonces esto es un verdadero problema. Eso implica discutir la ley de partidos. La ley de partidos no quiso resolver temas tan importantes como financiar a los partidos, cosa que se hace en la mayoría de los países desarrollados del mundo, porque eso lleva justamente a que otras personas distantes de la política pero con dinero tengan la capacidad de acceder a la política de otra manera. Ahora nuestros oyentes podrían estarse preguntando, en especial las mujeres, ¿no? ¿Qué consecuencias podría traer para la sociedad, para nuestro país, la falta de equidad? Bueno, consecuencias graves, porque digamos en general en los tiempos de crisis es más grave aún porque quienes pierden las oportunidades de empleo en general son las mujeres, quienes son las peores pagadas son las mujeres, la inversión pública efectivamente invierte menos en ellas, se prefiere por ejemplo un varón en una mujer por razones de la maternidad en un empleo. Entonces son muchas las consecuencias que traen, ¿no? Nosotros más bien debiéramos pensar de que la mujer ha dejado hace muchos años ya el espacio privado, es parte del espacio público. Hoy día más de 6,5 millones de mujeres son parte de la población económicamente activa, y nosotros necesitaríamos mujeres transitando de estrategias de subsistencia, estrategias productivas, con empleo, con autonomía económica, con autoestima, empoderadas. Eso ayudará a disminuir la violencia, eso mejorará la calidad de vida, eso mejorará el positivismo dentro de los propios hogares, dentro de las propias familias. Así que yo creo que es importante invertir en la mujer, ¿no? El Mindes, ¿qué papel debe hacer en esta situación cuando estamos perdiendo 13 puestos en el ranking de igualdad, equidad? Porque se habla, ministra, y la pregunta es directa, de que esto se estaría buscando de alguna manera que el Mindes desaparezca. Bueno, hay intereses políticos detrás de esa posición. Y no queremos recordar, porque hay quien lo sabe perfectamente, que antiguamente el Mindes pues no tenía los programas que ahora se están yendo al MIDIS. Sí, es decir, Pensión 65 no existía, Bono Gratitud no existía, Foncodes no estaba en el Mindes, no fue creado para ello, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que queremos olvidar este pasado en donde, existiendo un Ministerio de la Presidencia que se disolvió, efectivamente se le adosan al Mindes un conjunto de programas que no correspondían al Mindes y que no tienen que ver con su rol. Yo creo que esta situación actual de la creación del MIDIS es una gran oportunidad para repensar el Mindes y afirmar el rol de la rectoría que le ha correspondido desde siempre, es decir, cómo enfrentamos el tema del desempleo femenino, cómo tenemos compromisos firmados en estos momentos con el Ministro de Trabajo para que los nuevos 4 programas de empleo creados por el gobierno actual sean incorporadas un 50% de mujeres. Esto irá desarrollando un plan nacional de oportunidades de empleo a las mujeres y un plan nacional de empleo femenino, ¿no? En el caso de educación, indudablemente seguimos teniendo una tasa de analfabetismo del 7%, que esa es la tasa nacional. Sin embargo, el 10% son mujeres, el 3% son varones, si queremos ya hacer una diferencia de género. Pero si queremos hacer una diferencia entre lo urbano y lo rural, tenemos pues todavía departamentos que están por encima del 30% del analfabetismo femenino. Cuando estamos hablando de analfabetismo femenino, estamos nosotros condenando a las generaciones futuras a la pobreza, porque indudablemente una persona
que es analfabeta en un departamento en donde el 30 y 35% son analfabetas, por supuesto que no tendrán acceso a un buen salario, no tendrán acceso a un empleo profesional, no tendrán acceso a oportunidades de otro tipo. En ese sentido, ministra, la labor del MINDES es importantísimo para que podamos indudablemente que sí. El MINDES más bien usted nos ha detallado. Tiene una necesidad fundamental, porque nosotros podríamos acabar con la pobreza y sin embargo podríamos no haber acabado con la inequidad de género, con la desigualdad de género. Sí. Por lo tanto, la igualdad es un enfoque que tenemos nosotros que incorporar, no solamente la inclusión, porque nosotros podríamos reducir la pobreza, podríamos eliminar la pobreza, podríamos erradicar la pobreza, mas no así acabar con la desigualdad de género, que es otro concepto, que es otro enfoque, que es otro trabajo, que es otro tratamiento, y probablemente tenemos que seguir afirmando esta política pública de cerrar esa brecha entre hombres y mujeres en materia de salarios, en materia de educación, en materia de salud, en materia de oportunidades, en materia de justicia. Que esperamos que en los próximos años esto vaya avanzando, ministra. Nosotros agradecidas de haberla tenido por nuestra gente, nuevamente con este tema tan importante de desigualdad de género, a la expectativa de las sesiones del MINDES. Vamos a estar y por supuesto siempre invitada. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos.